Alguna vez el centro de la atención y celebración mundial, estas sedes olímpicas ahora se erigen como recordatorios inquietantes del pasado, desde estadios masivos superados por la naturaleza hasta aldeas que alguna vez fueron vibrantes y quedaron en decadencia. Estos sitios cuentan historias de gloria, abandono y cambio. Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros. Vamos a dar un paseo por 15 historias fascinantes de sedes olímpicas abandonadas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis, ahora sí. Comencemos. Número 15. El Centro Olímpico de Canoa Slalom en Helinikon, Grecia. Este centro olímpico, ubicado en las afueras del sur de Atenas, Grecia, fue construido como parte de un ambicioso proyecto de infraestructura para que la ciudad albergara los Juegos. Estaba diseñado específicamente para la competición de canoa slalom. Contaba con un curso de agua artificial, diseñado para simular los rápidos desafiantes del río, con potentes bombas utilizadas para crear las condiciones adecuadas. Se cree que esta instalación costó alrededor de 45 millones de dólares, como parte de la inversión de más de 10.000 millones de Grecia. A diferencia de otros lugares que atrajeron a atletas locales o que fueron reutilizados, este centro de slalom tuvo dificultades para mantenerse en uso. El slalom en canoa no era popular en Grecia y el alto coste de mantenimiento de una instalación tan especializada lo hacía poco práctico. A esto hay que sumar la crisis económica que afectó a Grecia a finales de la década de 2000, lo que significó que la financiación para el lugar pronto se agotó. El campo, que alguna vez fue impresionante, se cubrió de maleza y los rápidos artificiales se cerraron para siempre. No era la única instalación del complejo que sufriría un destino así, pero al ser un recinto tan especializado, es uno de los ejemplos más claros de lo difícil que puede ser garantizar un legado a largo plazo para cada deporte olímpico. Para reurbanizar el lugar, se incluyeron planes para transformar el área en un importante parque urbano y complejo residencial. En cualquier caso, nunca se volverá a utilizar como pista de slalom, lo que es una gran vergüenza para el deporte en general. Número 14. El Parque Olímpico en Río de Janeiro, Brasil. El Parque Olímpico de Río de Janeiro, que cubría más de 290 acres, fue la pieza central de los Juegos Olímpicos de verano de 2016. El parque albergó 9 sedes y fue sede de una gran variedad de eventos, desde natación y baloncesto hasta gimnasia y tenis. En una antigua pista de carreras, el parque fue fundamental para el Plan Delegado Olímpico de Río. Los arquitectos y planificadores querían que fuera un espacio público duradero para deportes y ocio, con planes para reutilizar algunos lugares como escuelas o centros comunitarios. La zona estaba equipada con tecnología de vanguardia, instalaciones como la Arena Olímpica de Río, el centro de tenis y la Villa Olímpica, situada junto al parque, se comercializaron como un complejo residencial de lujo para su uso posterior. Pero tras los Juegos, el parque cayó en desuso y muchas de sus instalaciones se abandonaron o se mantuvieron en mal estado. La economía de Brasil era bastante difícil en el período previo a los Juegos, con una profunda recesión y escándalos de corrupción generalizados que llevaron a preocupaciones sobre si los eventos podrían celebrarse. Los propios Juegos Olímpicos se vieron salpicados por acusaciones de corrupción, presupuestos inflados y adjudicaciones de contratos en circunstancias extrañas. Cuando terminaron los Juegos, el gobierno estaba lidiando con una crisis financiera que dejaba poco margen para el mantenimiento y la readaptación de las instalaciones olímpicas. El coste de mantenimiento de un lugar así era simplemente demasiado alto y escaseaba la voluntad política y la financiación. Para abordar el problema, se dejaron en manos de los organizadores lugares como el velódromo y el centro de tenis. Estaban deteriorados, con asientos rotos, maleza crecida y estructuras vandalizadas por todas partes, incluso en la Villa Olímpica, que se suponía que sería un símbolo de renovación urbana, y tuvieron dificultades para atraer compradores. Esto pone de manifiesto la gran planificación necesaria para garantizar que un desarrollo olímpico siga siendo beneficioso años después de los Juegos. Como el Bar Park no era de fácil acceso para la mayoría de la población de Río. A diferencia de los lugares de las áreas densamente pobladas, el Bar Olympic Park estaba aislado.
lo que significa que su potencial como espacio comunitario era limitado desde el principio, por lo que hay muy pocas posibilidades de que los grandes planes se cumplieran, porque nunca se habría convertido en una realidad, incluso si los fondos hubieran estado disponibles. Número 13. Sarajevo Bobsleigh y pista de luj en Yugoslavia. El Sarajevo Bobsleigh y pista de luj, ubicado en las laderas del monte Trebević, que domina Sarajevo, fue construido para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, que se celebraron en lo que entonces era Yugoslavia. Contaba con intrincadas curvas y caídas diseñadas para desafiar a los mejores bobsleístas del mundo, y con un coste estimado de alrededor de 8,5 millones de dólares, se convirtió en uno de los lugares más populares y emocionantes ese año, en el que los Juegos fueron aclamados. Supuso un gran éxito y un evento unificador para la población de Yugoslavia, ya que la pista y otras sedes olímpicas se convirtieron en un legado que inspiraría a las generaciones futuras y establecería el estatus de Sarajevo en el escenario mundial, pero las cosas pronto cambiarían a principios de la década de 1990, cuando la guerra provocó una gran destrucción en Sarajevo, incluida la zona que rodea la montaña. La pista de bobsleigh, situada en la línea del frente del conflicto, fue utilizada por las fuerzas serbias de Bosnia como posición de artillería estratégica, y la estructura de hormigón soportó la peor parte de los bombardeos y los combates, por lo que resultó muy dañado y plagado de agujeros de bala en los años siguientes. Aunque la naturaleza comenzó a recuperar el sitio con malezas y árboles que volvieron a crecer a través del concreto agrietado. Además, los artistas del graffiti también encontraron su lugar, convirtiendo sus ruinas en un lienzo en blanco para cubrir. En ellos se crean murales coloridos que contrastan con la destrucción de la guerra, aún claramente visible. Sin embargo, el coste de reparación del lugar hasta ahora ha sido demasiado alto, y aunque en ocasiones se usan algunas partes para eventos informales como ciclismo de descenso, su renacimiento completo como instalación olímpica sigue siendo improbable. Número 12. La Villa Olímpica en Berlín, Alemania. La Villa Olímpica de Berlín es lo que queda de los Juegos Olímpicos de verano de 1936, que posiblemente fueron los más controvertidos de la historia debido a su uso como propaganda nazi. Se encuentra aproximadamente a 8,5 mil o 14 kilómetros al este de Berlín, al oeste de la capital alemana. La Villa Olímpica fue diseñada para albergar a atletas de todo el mundo durante los Juegos. Los Juegos Olímpicos de 1936, organizados bajo el régimen de Adolf Hitler, tenían como objetivo mostrar el poderío y la superioridad cultural de la Alemania nazi. La Villa Olímpica se construyó como un complejo moderno con más de 3.600 plazas para atletas y dormitorios, con instalaciones de entrenamiento y una piscina, diseñada por el arquitecto Werner March, quien también diseñó el Estadio Olímpico de Berlín. Este pueblo era funcional y arquitectónicamente avanzado, en línea con la ideología nazi de orden y fuerza. El edificio más famoso del complejo era la Casa Hindenburg, un enorme comedor donde los atletas de diferentes países comían juntos después de los Juegos. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la villa como símbolo de unidad internacional se desvanecía. El ejército alemán la reutilizó y convirtió en un cuartel y un centro de entrenamiento para soldados. Como resultado, durante la guerra, el complejo sufrió daños significativos por los bombardeos aliados. El lugar pasó luego a estar bajo control soviético cuando la zona este se convirtió en parte de Alemania del Este. El ejército soviético utilizó la Villa Olímpica como base militar y centro de entrenamiento, y sufrió más cambios en su diseño original. Muchos de los edificios quedaron abandonados o se reutilizaron después de la retirada de las fuerzas soviéticas en 1992. La Villa Olímpica quedó abandonada durante décadas y el lugar permaneció en ese estado. El abandono permitió que los dormitorios, comedores e instalaciones deportivas fueran invadidos por la naturaleza. Ahora, los grafitis, las ventanas rotas y la vegetación crecida han convertido el lugar en una sombra de su pasado glorioso. Número 11. El Estadio Acuático de Río de Janeiro. El Estadio Acuático de Río de Janeiro, Brasil, se construyó para los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 y fue una pieza central de los ambiciosos planes de la ciudad para albergar los Juegos.
ubicado en el Parque Olímpico. Fue donde se llevaron a cabo las competiciones de natación, saltos y waterpolo. Pero incluso durante los Juegos Olímpicos, este fue un lugar controvertido con capacidad para 15.000 personas. Tendía un diseño temporal con asientos modulares, y la idea era desmantelar el estadio después de los Juegos y reutilizar sus materiales para crear piscinas comunitarias más pequeñas en toda la ciudad. Sin embargo, las dificultades surgieron desde el principio. Desde el punto de vista de la construcción y la operación del estadio, el coste del proyecto se elevó a un estimado de 38 millones de dólares y fue criticado por su coste en un país que estaba lidiando con problemas económicos e inestabilidad política. Durante los Juegos, el estadio acuático enfrentó otros problemas, como la decoloración de la piscina de buceo, que se convirtió en una preocupación importante. El problema se debió a una mala gestión de la calidad del agua. Los organizadores dijeron que el problema era un desequilibrio químico causado por el uso de peróxido de hidrógeno que neutralizaba el cloro del agua. Pero este incidente, que recibió mucha atención por parte de los medios de comunicación, eclipsó los eventos deportivos y puso de manifiesto los problemas organizativos de los Juegos Olímpicos de Río. Mucho tiempo después de los Juegos, la transformación prometida del estadio acuático nunca llegó. La estructura quedó prácticamente intacta y el plan de reutilizar sus materiales para piscinas comunitarias se hizo imposible debido a la falta de fondos. En cuestión de meses, la instalación cayó en desgracia. Las malas hierbas y la basura comenzaron a desaparecer. La acumulación y la estructura se deterioraron rápidamente bajo el clima tropical de Río de Janeiro, por lo que el estadio se convirtió en una oportunidad desperdiciada. Número 10. Torre de salto de esquí en Grenoble, Francia. La torre de salto de esquí de Grenoble, Francia, construida para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968, se encuentra en las colinas que dominan la ciudad de Grenoble. Fue uno de los lugares destacados para los Juegos y brindó el escenario perfecto para uno de los deportes de la cinta azul. Pero hoy está abandonada y es solo un recordatorio de lo que sucedió allí en el pasado. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968 fueron un acontecimiento importante. Fue un hito en la historia de los Juegos de Grenoble, una ciudad de los Alpes franceses elegida para mostrar la capacidad de Francia en los deportes de invierno, pero quizá lo más importante es su regeneración después de la Segunda Guerra Mundial. El salto de esquí se construyó en Saint-Nazaire, una zona conocida por sus increíbles vistas y sus desafiantes pistas. La instalación contó con un trampolín de 90 metros, lo que permitía a los atletas realizar enormes saltos en el aire con espacio para que miles de espectadores los vieran de cerca. Los Juegos en sí fueron un gran éxito, y los eventos de salto de esquí se encuentran entre los aspectos más destacados. El lugar de salto en particular se convirtió en un lugar de orgullo nacional después de los Juegos. Sin embargo, después de los Juegos, el lugar del salto de esquí se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. Número 9. Estadio Herndon en Atlanta, Estados Unidos. El Estadio Herndon de Georgia, en Atlanta, es un lugar con mucha historia que antaño fue un centro de excelencia atlética. Está ubicado en el campus de Morris Brown College, una universidad históricamente afroamericana fundada en 1881 y que recibió su nombre en honor a Alonzo F. Hearn, un empresario y filántropo que construyó el Estadio Hearn en 1948. Este recinto multiusos estaba destinado a los equipos deportivos de Morris Brown College, en particular al fútbol, y tenía una capacidad para alrededor de 15.000 personas. Con una capacidad para 15.000 personas, se utilizaba para más cosas que solo eventos deportivos, también como lugar de reunión para la comunidad local. Durante décadas ha sido sede de juegos universitarios, deportes de escuela secundaria y celebraciones comunitarias. El momento más importante del estadio en el mundo se produjo durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 en Atlanta, cuando se utilizó como sede de hockey sobre césped como parte de los preparativos de la ciudad.
Con motivo de los Juegos, el estadio Herndon recibió algunas mejoras, incluidas nuevas instalaciones y renovaciones para cumplir con los estándares internacionales. Sin embargo, la época posterior a los Juegos Olímpicos supondría un desafío que llevaría al declive del estadio a principios de la década de 2000. Morris Brown College se enfrentó a una grave crisis financiera al perder su acreditación en 2002 debido a la mala administración y la creciente deuda. La pérdida de la acreditación provocó una fuerte caída en la matrícula de estudiantes, lo que cortó una fuente vital de ingresos para la universidad, que luchaba por mantenerse a flote. El estadio quedó abandonado a su suerte. El césped y las malas hierbas comenzaron a invadir el campo, las zonas de asientos se deterioraron y la estructura comenzó a desmoronarse. A finales de la década de 2000, el estadio quedó efectivamente abandonado, lo que supuso una pérdida para la comunidad y la universidad, ya que había sido un espacio que representaba los logros, la resiliencia y la unidad. A pesar de ello, el estadio se ha ido abandonando hasta quedar ahora prácticamente en ruinas, con el césped y las malas hierbas invadiéndolo, las zonas de asientos deteriorándose y la estructura comenzando a desmoronarse. A finales de la década de 2000, el estadio quedó efectivamente abandonado, lo que supuso una pérdida para la comunidad y la universidad, ya que había sido un espacio que representaba los logros, la resiliencia y la unidad, particularmente para el pueblo afroamericano de Atlanta. Los líderes comunitarios y exalumnos de Morris Brown College han mostrado interés en restaurar el estadio. Morris Brown College recuperó su acreditación en 2021 y con el potencial de obtener más financiación, se han iniciado conversaciones sobre la restauración del estadio Herndon, por lo que es posible que en los próximos años pueda recuperar su antigua gloria. Número 8. El Parque Olímpico de Canoas de Shunyi en Beijing, China. El Parque Olímpico de Canoas fue una instalación de última generación construida para los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 y diseñada para albergar competiciones de canoa, remo, natación en aguas abiertas y velocidad. El parque fue un lugar clave en los planes de Pekín para crear unas Olimpiadas inolvidables. Se ubicó en el distrito de Shunyi, a unos 25 o 40 kilómetros del centro de Pekín, y cubre un área de casi 400 acres. Presenta un circuito de competición de 6.500 pies o 2.000 metros de largo, un área de calentamiento y una torre de llegada con capacidad para 37.000 espectadores y mucho espacio adicional para atletas y oficiales. El diseño se ajustó estrictamente a los estándares internacionales, prestando atención a la profundidad y seguridad del flujo de agua, lo que significó que su construcción costó aproximadamente $90 millones. Durante los Juegos Olímpicos de 2008, resultó ser el lugar perfecto para las carreras de remo y canoa de sprint, que se transmitieron a todo el mundo. Se trata de un entorno pintoresco con montañas de fondo y un tranquilo cielo artificial. Pero una vez terminaron los Juegos Olímpicos, el lugar empezó rápidamente a tener problemas. El remo y el piragüismo son deportes de nicho en China, con un interés local limitado por parte de los atletas o incluso de los espectadores. Y si bien se hicieron algunos esfuerzos iniciales para albergar competiciones internacionales y campamentos de entrenamiento nacionales, estos no fueron suficientes para justificar la escala expansiva del parque, cuya ubicación remota en el distrito de Shunyi empeoró las cosas y dificultó la atracción de visitantes y participantes. A principios de la década de 2010, el lugar cayó en desuso. Las vías fluviales, que alguna vez fueron prístinas, se estancaron. Las gradas de espectadores cayeron en desuso, las malezas invadieron las áreas circundantes y la infraestructura comenzó a deteriorarse. A pesar del declive, ha habido llamados ocasionales para reutilizar o revitalizar el parque, y algunos han sugerido transformarlo en un área recreativa para los residentes locales, mientras que otros han propuesto convertirlo en un área recreativa para los residentes locales. Parte de la instalación se destina a otras actividades deportivas. Número 7. La pista de bobsleigh Cesana Pariol en Turín, Italia.
La pista de bobsleigh Cesana Pariol, construida para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 en Turín, está en los Alpes italianos, cerca de la ciudad de Cézanne Torin, y fue construida específicamente para albergar eventos de bobsleigh y skeleton. Tenía un diseño elegante y sistemas de refrigeración avanzados que prometían una experiencia olímpica de primera categoría por un coste de aproximadamente $125 millones. Se trataba de una instalación de última generación, con una longitud de más de 4.700 pies, 1.433 metros, una caída vertical de 1.140 pies, 347 metros y 19 curvas. La pista proporcionó un recorrido desafiante para los atletas durante los Juegos Olímpicos de 2006. La pista ofreció actuaciones récord y finales espectaculares, y con un telón de fondo de picos cubiertos de nieve y bosques densos, parece seguro que la pista se convertiría en una parte a largo plazo de los deportes de invierno de Italia. Aunque los altos costes operativos de la instalación se estiman en alrededor de $2 millones al año, pronto se convirtió en un problema importante mantener la pista de hielo, ya que requería sistemas de refrigeración costosos y un mantenimiento constante. Incluso durante la temporada baja, después de los Juegos Olímpicos, la pista tuvo un uso limitado para competiciones internacionales y campos de entrenamiento, y en 2011, solo 5 años después de los Juegos Olímpicos, la pista se cerró oficialmente debido a las crecientes pérdidas financieras y a la falta de un uso sostenible. A pesar de su estado de abandono, la pista sigue siendo un objeto de fascinación para los exploradores urbanos y los entusiastas de la historia del deporte, que la ven como una reliquia de los Juegos Olímpicos. Su ambición y su historia de advertencia han mantenido vivo el interés en ella hasta el punto de que se han hecho varios intentos de renovarla, pero estos tendrían un coste de decenas de millones de dólares y no se sabe quién la usaría si se renovara. Parece que la pista está destinada a ser olvidada y en unas décadas apenas quedará ningún rastro de ella. Número 6. El Estadio de Softball Olímpico de Hellinikon. El Estadio de Softball Olímpico de Hellinikon se construyó para los Juegos Olímpicos del verano de 2004. Los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, fueron concebidos como un lugar de última generación para uno de los deportes más nuevos. El estadio se construyó en el lugar del antiguo Aeropuerto Internacional de Hellinikon, que formaba parte de un complejo más grande que incluía instalaciones para béisbol, hockey y otros deportes. El estadio tenía capacidad para unos 4.800 espectadores y estaba equipado con características modernas para cumplir con los estándares internacionales. Durante los Juegos Olímpicos, albergó partidos de softball, lo que proporcionó una gran plataforma para equipos de todo el mundo y celebró el deporte que debutó en los Juegos de Atlanta 1996. Los Juegos en sí fueron un momento de orgullo nacional para Grecia, ya que marcaron el regreso de los Juegos Olímpicos a su lugar de origen, y el estadio de softball fue una parte emocionante de ello, ya que introdujo este deporte relativamente nuevo al público griego después de los Juegos Olímpicos de 2004. El estadio de softball cayó rápidamente en desuso, aunque hay planes para reutilizarlo y utilizarlo como estadio local. Las actividades deportivas nunca se llevaron a cabo debido principalmente a problemas financieros y desafíos logísticos. Cualquier posibilidad de mantenerlo como estaba se esfumó en 2009. Cuando Grecia se vio sumida en una grave crisis de deuda que obligó al gobierno a aplicar medidas de austeridad y recortar el gasto en todos los ámbitos. Hoy se encuentra abandonado, cubierto de maleza y en estado de descomposición. Se acepta que el softball nunca volverá al lugar, pero incluso otros planes, como convertir el área en un importante parque urbano y un desarrollo de uso mixto, han avanzado lentamente. La burocracia, las disputas políticas y, por supuesto, los problemas de financiación han ralentizado el proceso. Este estadio de softball, junto con otros lugares del complejo, permanece en el limbo a la espera de una dirección clara para su futuro. Podría pasar mucho tiempo hasta que se tome una decisión. Número 5. El trampolín olímpico de saltos de Igman en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. El trampolín olímpico de saltos de Igman, ubicado en el monte Igman, cerca de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, fue construido para albergar las pruebas de saltos de esquí
y combinada nórdica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984. Este evento simbolizó la cooperación internacional y el potencial de unidad de una nación multiétnica diversa. Los saltos olímpicos de Igman se construyeron como parte de un esfuerzo por crear instalaciones de última generación que costaron millones de dólares. Se incluyeron 2 saltos de esquí, el K-112 y el K-90, con asientos para espectadores, torres de jueces e instalaciones de entrenamiento, todo en un impresionante entorno alpino. Durante los Juegos Olímpicos, los saltos de Igman se convirtieron en un punto focal y los eventos celebrados allí fueron un éxito rotundo después de los Juegos, aunque todo esto pronto se desvaneció. Los problemas sociales del país en la década de 1990, como la Guerra de Bosnia, significaron que Sarajevo se convirtió en una ciudad sitiada. Los saltos olímpicos de Igman, que dominan la ciudad, resultaron gravemente dañados durante la guerra, y la zona circundante se convirtió en un campo de batalla. Después de la guerra, las fuerzas serbias de Bosnia utilizaron los saltos como puesto militar. Bosnia y Herzegovina se enfrentó a la tarea de reconstruir un país devastado por el conflicto. El lugar, que ahora se encuentra en mal estado, fue abandonado y la naturaleza comenzó a reclamar el área. A pesar de su abandono, los saltos olímpicos de Igman tienen una profunda importancia simbólica e histórica, ya que representan las alturas de la gloria olímpica y los eventos que siguieron a los Juegos. El lugar ha atraído a exploradores urbanos, historiadores y exatletas que compitieron allí y quieren revivir sus mejores momentos. Número 4. El Estadio Olímpico de Montreal en Canadá. El Estadio Olímpico de Montreal, construido para los Juegos Olímpicos de Verano de 1976, fue considerado la gran pieza central de los Juegos y un símbolo duradero del lugar de Canadá en el deporte internacional, conocido como The Big O, debido a su techo en forma de rosquilla. El estadio fue diseñado por el arquitecto francés Roger Taillibert, pero las cosas se complicaron desde el principio debido a las dificultades en su construcción y los enormes costes. Una vez terminados los Juegos, se destinó a ser una instalación multiusos con un techo retráctil y una torre de observación, que luego se convertiría en un hito de Montreal. El estadio estaba destinado a albergar las ceremonias de apertura y clausura, las competiciones atléticas y los partidos de fútbol durante los Juegos Olímpicos, con una capacidad de más de 56,000 espectadores. Durante todo el desarrollo del estadio, se produjeron retrasos en la construcción, huelgas laborales y sobrecostes, y el coste total del estadio se disparó de una estimación inicial de $134 millones a más de 1,000 millones, lo que lo convirtió en uno de los estadios más caros jamás construidos en ese momento. Los Juegos Olímpicos de 1976 en sí fueron un desastre financiero para Montreal, que dejó a la ciudad con una deuda que tardó 30 años en pagar. Mientras se celebraban los Juegos, Montreal exhibió su talento atlético con eventos históricos como el 10 perfecto de Nadia Comaneci en gimnasia. La carga financiera arrojó una larga sombra sobre ese legado. Al principio, el estadio fue el hogar de los Expos de Montreal de las grandes ligas de béisbol y de los Alouettes de Montreal de la Liga Canadiense de Fútbol durante varias décadas. Sin embargo, su diseño no era adecuado para esos deportes. Su enorme tamaño, sus malas líneas de visión y su alto coste de mantenimiento hicieron que no fuera popular entre los aficionados y que resultara caro de mantener. Sigue siendo extraordinariamente alto. El techo retráctil que finalmente se instaló en 1987 tuvo problemas técnicos y a menudo requirió reparaciones costosas, y un techo de reemplazo que se instaló en 1998 también resultó problemático, a pesar de todos los usos limitados. No obstante, los costes de mantenimiento del estadio continuaron cayendo para la ciudad y requería millones de dólares cada año para su mantenimiento.
con poco o ningún retorno de la inversión. Los problemas estructurales, incluidas las preocupaciones sobre la integridad del techo, complicaron aún más su uso y se convirtió en un símbolo de la deuda olímpica de Montreal y la mala gestión, ya que ahora el estadio solo alberga ocasionalmente grandes eventos y no se utiliza para lo que originalmente se había planeado. Número 3. El Estadio Olímpico de Fisht en Sochi, Rusia. El Estadio Olímpico de Fisht, llamado así por el Monte Pez, que se encuentra en las montañas del Cáucaso, fue la pieza central de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. El estadio fue diseñado para albergar las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos, así como varios partidos de alto perfil durante la Copa Mundial de la FIFA 2018, aunque desde entonces apenas se ha utilizado. El Estadio Olímpico era una estructura impresionante que se parecía a una montaña cubierta de nieve. Tenía capacidad para unas 40.000 personas y un techo de policarbonato translúcido que permitía la entrada de luz y, al mismo tiempo, brindaba protección contra los elementos. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, este estadio fue el foco de atención internacional al albergar ceremonias que presentaron exhibiciones de la cultura y la historia rusas, a diferencia de muchos lugares de Juegos de Invierno que se centran en los deportes alpinos y de hielo. El Fisht se construyó como un estadio sin un propósito claro. Después de los Juegos Olímpicos, el gobierno ruso reutilizó el estadio para la Copa Mundial de la FIFA 2018, lo que provocó importantes renovaciones y sirvió como sede de varios partidos durante el torneo, incluido un partido de cuartos de final, por lo que volvió a estar en el centro de atención durante un tiempo. A diferencia de otros estadios utilizados para el fútbol, el estadio Fisht no fue asignado a un club de la primera división rusa, por lo que solo se usaba para partidos ocasionales, conciertos y eventos públicos. Como ocurre con muchos lugares de gran escala, los gastos operativos son altos, especialmente porque se usa tan poco, por lo que con el tiempo el estadio comenzó a mostrar signos de abandono. El mal estado del estadio se debe a los problemas de mantenimiento y a la falta de modernización, que restringen aún más su atractivo. Se han hecho esfuerzos para encontrar nuevos usos para el estadio y ocasionalmente ha sido sede de partidos de equipos nacionales y eventos como la final de la Copa de Rusia. También se ha sugerido como posible lugar para eventos deportivos internacionales de entretenimiento a gran escala. Pero con Rusia ahora aislada del resto del mundo debido a decisiones políticas, parece poco probable que la suerte del estadio cambie pronto. Número 2. Trampolino olímpico en Cortina d'Ampezzo, Italia. El trampolino olímpico era un trampolín de esquí que se construyó para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956 en Cortina d'Ampezzo, Italia. Se ubicó en el corazón de las montañas Dolomitas y fue una de las estructuras más reconocibles de los Juegos, atrayendo a grandes multitudes durante los eventos. Cortina d'Ampezzo había sido elegida para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956, ya que Italia iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, los primeros Juegos de Invierno de la historia. La ciudad, que ya era un destino popular para los deportes alpinos, vio los Juegos Olímpicos como una oportunidad para darse a conocer en el escenario mundial. El salto de esquí tenía un punto K de 72 metros y un impresionante telón de fondo alpino. Incluía asientos para miles de espectadores, una torre de jueces, instalaciones para atletas y oficiales, y durante el juego el lugar albergó algunos de los momentos más dramáticos, con esquiadores volando por el cielo, aunque finalmente los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956 fueron vistos como un gran éxito para este lugar. El trampolín olímpico en particular se convirtió en una imagen icónica de los Juegos, ya que mostró lo mejor del talento del salto de esquí por un corto periodo de tiempo. Después de los Juegos, continuó utilizándose para eventos nacionales e internacionales, atrayendo a atletas y aficionados de toda Europa. Todo parecía indicar que, a largo plazo, iba a ser un buen lugar, pero con el paso de las décadas, empezó a perder su encanto y estatus especial. Los avances en el diseño de saltos de esquí
y en los estándares de seguridad hicieron que el lugar quedara obsoleto y se instalaran saltos más nuevos con puntos K más grandes e instalaciones más avanzadas. En la década de 1970, el trampolín olímpico quedó eclipsado por las modernas instalaciones de salto de esquí en otros lugares de Europa. El salto de esquí como deporte ha perdido popularidad en Italia, con menos atletas y competiciones locales, por lo que no hay incentivos para invertir en él. El lugar fue abandonado y en los años 1980 se debatió sobre su restauración, aunque sobre todo porque Cortina d'Ampezzo fue elegida como coanfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 junto con Milán. Algunos han propuesto rehabilitarla como monumento histórico o transformarla en una atracción turística, pero el alto coste de la restauración y el uso limitado de un trampolín de esquí obsoleto hacen que esto sea poco probable, especialmente porque se están construyendo nuevas instalaciones en otros lugares. Número 1. El Atlanta Fulton County Stadium en Georgia. El Atlanta Fulton County Stadium en Georgia fue una parte importante de la vida deportiva de la ciudad, ya que se podían celebrar en él eventos de béisbol, fútbol y otros eventos importantes. También fue parte de los Juegos Olímpicos de Verano de 1996. Construido en 1965 como un estadio multiusos, fue fundamental para que Atlanta se convirtiera en una ciudad conocida por el deporte, pero ahora apenas quedan restos de él. El estadio del condado de Fulton, que originalmente se llamó Estadio de Atlanta, se construyó para atraer equipos deportivos profesionales a la ciudad, que en ese momento trataba de establecerse como un importante núcleo urbano del sudeste. Se completó en poco más de un año, y el estadio presentó un diseño utilitario circular, típico de los espacios multiusos de mediados de siglo, con una capacidad de alrededor de 52,000 asientos. Estaba diseñado para albergar tanto los partidos de las grandes ligas de béisbol como los de la Liga Nacional de Fútbol Americano. La exitosa candidatura de Atlanta para los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 también beneficiaba al estadio del condado de Fulton. Aunque no iba a ser la sede principal de los Juegos Olímpicos, jugó un papel importante en los Juegos Olímpicos de ese año al albergar el béisbol olímpico, un deporte que se estrenaba en la cita. El estadio albergó varios partidos de béisbol, incluido el partido por la medalla de oro en el que Cuba derrotó a Japón en un partido histórico. El estadio del condado de Fulton será recordado por muchos momentos inolvidables que aseguraron su lugar en la historia del deporte. El más famoso fue probablemente el 75 jonrón de la carrera de Hank Aaron, el 8 de abril de 1974. Que batió el récord de Babe Ruth. Este estadio es sinónimo de la grandeza del béisbol y del progreso de los derechos civiles, ya que fue testigo del valiente logro de Aaron en la década de 1990, cuando superó una adversidad significativa para lograr ese hito. Gracias a ello, el estadio y el equipo ganaron su única serie mundial en un partido disputado en el Fulton County Stadium en 1995, después de derrotar a los Indios de Cleveland en la década de 1990. El Fulton County Stadium se estaba volviendo obsoleto. Aunque en su día se consideró un diseño genérico multipropósito versátil, ya no satisface las demandas de los equipos deportivos modernos y los aficionados. Los Juegos Olímpicos de 1996 fueron el capítulo final del Fulton County Stadium, ya que después de albergar el béisbol olímpico, fue abandonado a favor del Turner Field. El Turner Field fue diseñado con la intención de convertirlo en un estadio específico de béisbol para los Bravos después de los partidos. El estadio del condado de Fulton fue demolido en 1997 y su solar se reutilizó como estacionamiento. Hoy en día, en el terreno del Turner Field, solo quedan una pequeña sección del jardín exterior y el muro del estadio que conmemoran la histórica casa número 715 de Hank Aaron, Ron, y una placa conmemorativa y marcadores en el suelo preservan el recuerdo de los momentos más emblemáticos del estadio. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.